Estados de la materia. ¿Sabes que no son tres estados de la materia, sino que son cuatro estados? El cuarto estado de la materia es plasma. Sólido, líquido, gaseoso y plasma son los cuatro estados de la materia. Si tomas al agua como un ejemplo de materia, los primeros tres estados son los siguientes: hielo en estado sólido, agua en estado líquido, vapor en estado gaseoso. El estado de plasma del agua estaría formado por núcleos de hidrógeno y electrones. Recuerda, la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Por ello, la materia puede encontrarse en los tres estados de la materia. En química se dice que la evolución de la materia entre varios estados de agregación puede darse sin que ocurra un cambio de su composición. Los tres estados más estudiados y comunes en la Tierra son el sólido, el líquido y el gaseoso. No obstante, el estado de agregación más común en nuestro universo es el plasma, material del que están compuestas las estrellas. Las características de los estados de la materia en la Tierra son: los sólidos tienen forma y volumen constante, se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Los líquidos no tienen forma fija, pero sí volumen. La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Los gases no tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy característico la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y de presión. Veamos los sólidos. Tenemos como ejemplo los cubos de hielo. Un cuerpo sólido es uno de los cuatro estados de la materia. Se caracterizan porque oponen resistencia a cambios de forma y de volumen. Las moléculas de un sólido tienen una gran cohesión y adoptan formas bien definidas. Se caracterizan por tener forma y volumen constante, como ya lo habíamos mencionado. Esto se debe a que las partículas que lo forman están unidas por unas fuerzas de atracción grandes, de modo que ocupan posiciones casi fijas. El estado líquido lo representamos con agua en un vaso. Un cuerpo líquido es un estado de agregación de la materia en forma fluido. La disposición de estas moléculas le dan un aspecto de fluidez con la que frecuentemente se les asocia. Se caracterizan no por tener forma, pero sí volumen constante, al igual que los sólidos. En los líquidos las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos. Por esta razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. El estado gaseoso lo representamos con un matraz Erlenmeyer en proceso de vaporización. Un cuerpo gaseoso se denomina al estado de agregación de la materia en el que las sustancias no tienen forma ni volumen propio, adoptando el eje de los recipientes que las contienen. Las moléculas que se constituyen un gas casi no son atraídas unas por otras, por lo que se mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras. Los gases, igual que los líquidos, no tienen forma fija, pero a diferencia de esto, su volumen tampoco es fijo. También son fluidos como los líquidos. En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñas. En un gas, el número de partículas por unidad de volumen es también muy pequeño. El estado plasma lo representamos como estrellas, como son las estrellas. Un cuerpo de plasma se denomina a un gas constituido por partículas cargadas de iones libres y cuya dinámica presentan efectos colectivos dominados por las interacciones electromagnéticas de largo alcance entre las mismas. Con frecuencia se habla del plasma como un estado de agregación de la materia con características propias, diferenciándolo de este modo del estado gaseoso, en el que no existen efectos colectivos importantes. Es un gas que está constituido por electrones y por iones cargados positivamente. A continuación, un ejemplo de los cambios de estado. Los cambios de estado descritos también se producen si se incrementa la presión manteniendo constante la temperatura. De gaseoso a plasma se conoce como ionización. De plasma a gaseoso se conoce como desionización. De líquido a gaseoso se conoce como vaporización o ebullición. De gaseoso a líquido se conoce como condensación. De líquido a sólido se conoce como solidificación. De sólido a líquido se conoce como fusión o derretimiento. De sólido a gaseoso se conoce como sublimación.
y de gaseoso a sólido, sublimación inversa. Es importante hacer notar que en todas las transformaciones de fase de las sustancias, estas no se transforman en otras sustancias, solo cambian su estado físico. Conozcamos más del plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia. Si a un gas se le entrega energía suficiente, calor, electricidad, radiación, sus partículas pueden perder algunos o todos sus electrones y quedar un conjunto de cargas positivas, cationes, junto a electrones libres, esto es el plasma. Observemos la imagen. El plasma es un estado de alto contenido energético, como los relámpagos. Los relámpagos son descargas eléctricas que cruzan la atmósfera ionizando momentáneamente el aire circundante. Esta ionización del aire provoca una gran iluminación, ese fenómeno semejante a la ola de plasma. La ionización al estado gas produce luminosidad. Fuego y vientos solares. Si queremos definir qué es el fuego, podemos decir que es un plasma de temperatura no elevada. Al igual las pantallas de plasma, muy usadas en televisores y computadores, estas pantallas tienen una mezcla de gases inertes como el xenón y el neón, que gracias al pasaje de corriente eléctrica pasan al estado de plasma y emiten luz coloreada. En síntesis, si observamos la imagen, podemos ver las moléculas. A muy bajas temperaturas, la materia se encuentra en estado sólido. Al aumentar la temperatura, los sólidos se transforman en líquidos. A temperaturas mayores, los líquidos se evaporan y se transforman en gas. Cuando un gas es calentado, los átomos que los constituyen se ionizan, es decir, los electrones se separan de los núcleos y entonces se obtiene un gas de partículas cargadas o plasma.